en la unidad 2, tema 1, pantalla 4. Entonces, ahí hay varias plantillas y entonces nosotros trabajamos con lo que son 3 plantillas. La primera plantilla es la plantilla de componentes generales, la segunda es la plantilla de unidad y la tercera es la plantilla de tema. Entonces ustedes la van a poder descargar al hacer clic sobre el nombre de ellas. Y entonces son documentos de Word. Entonces, esas son las plantillas en las que el experto, en este caso todos ustedes que nos están acompañando en la videoconferencia, van a comenzar a trabajar. Estas son las plantillas las cuales le mencionamos. Entonces, hay 3 plantillas. La plantilla de componentes generales, la plantilla de unidad y la plantilla de desarrollo de tema. Entonces, en este momento vamos a tratar de explicar lo que son, no a tratar, sino a tratar de abordar las 3 plantillas. La plantilla de componente general, como su nombre lo dice, es componente general. Es como lo que ustedes dirían todo el sílabo de su clase. Entonces, ¿por qué vamos a explicar esto? Porque una de las actividades que ustedes tienen, una vez que han hecho la participación en el foro, han hecho su participación en el cuadro de diferencias y similitudes, entonces la siguiente actividad es la completación de la plantilla de componentes generales. Y si se fijan, el porcentaje que tiene esta plantilla es de 40%. Entonces tiene un porcentaje bastante alto. Eso no indica que si solo hacen la plantilla y las otras tareas que sumen 20 van a acreditar el curso. Recuerden que para acreditar el curso deben hacer todas las actividades. Entonces, pero sí, esta actividad tiene como un porcentaje bien alto. Entonces, esta es la plantilla que ustedes van a comenzar a completar. Entonces, en la actividad, la parte de actividad, ahí dice componentes generales del guión instruccional. Ahí se le dan todas las instrucciones, se les presentan ejemplos, se les da un ejemplo de un componente general y cómo lo deben de llenar. Y ahí se les da una pequeña rúbrica de cuáles son los aspectos que se van a considerar al momento de evaluar. Entonces, la plantilla de componentes generales se va llenando considerando los aspectos que aquí se le van mencionando. Entonces, en la asignatura ustedes únicamente van a escribir el nombre de la asignatura con el código de la asignatura. En las unidades valorativas únicamente van a escribir la cantidad de unidades valorativas que tiene el tema. Los requisitos, si la asignatura tiene requisitos, van a escribir los requisitos incluyendo el código de esos requisitos. Si la asignatura no tiene requisitos, no los van a incluir. Posteriormente, ustedes deberán llenar el apartado de introducción. En introducción, hay varios elementos que deben tener en cuenta. Lo primero es que van a desarrollar una bienvenida. Y esta introducción es dando un panorama general de lo que es la asignatura. Entonces, en este apartado ustedes comienzan a dar la introducción al estudiante de lo que es esta clase. Posteriormente, ustedes van a comenzar a mencionar los conceptos o el significado propio de la asignatura, incluyendo la importancia, propósito y utilidad de práctica de la asignatura, ya sea en su vida estudiantil o en su vida profesional. Entonces, ustedes comienzan a redactar. Pero es importante que esta redacción esté de manera amigable. Es decir, que el estudiante se sienta que su profesor le está hablando directamente a esa persona. Y por último, ustedes deberán realizar un cierre o conclusión de la introducción. Ahora, es bien importante que en este apartado ustedes definan cómo van a tratar a su alumno, si van a ser en plural o en singular.
porque de la manera que lo traten en la introducción, así debe ser tratado en el desarrollo de toda la asignatura. Entonces, eso es bien importante. Y otra de las cosas importantes es que la introducción debe de tener al menos de 300 a 350 palabras, porque es como un panorama general de toda la asignatura. Después viene la parte de carga horaria. La carga horaria se calcula de la siguiente manera. Cada unidad valorativa corresponde a lo que son 15 horas. Entonces, ahorita sabemos que el periodo académico realmente no dura las 15 semanas, eso se hacía así. Pero como realmente no hay algo oficial que nos diga que lo debemos de cambiar, entonces todavía se está manejando que se multiplique cada unidad valorativa por 15 horas. Entonces, si la clase tiene 5 unidades valorativas, se va a multiplicar 5 por 15, que es igual a 75 horas totales de toda la asignatura, ¿verdad? Estamos hablando de toda la asignatura. Si la asignatura solo tiene 4 unidades valorativas, lo va a multiplicar por 15. Si solo tiene 3, lo va a multiplicar por 15. De tal manera que este total es el total o la carga horaria total de toda la asignatura. Entonces ahí solamente debe de incluir su total. Ahora, hay clases que están divididas en lo que son horas teóricas y horas prácticas. Entonces, ustedes son los que deciden, o la naturaleza de la asignatura es la que va a determinar si lo van a dividir en horas teóricas y horas prácticas. Lo que sí es importante tener en cuenta es que la suma de las horas prácticas y las horas teóricas debe ser igual al total que ustedes obtuvieron al multiplicar cada unidad valorativa por 15. Entonces, únicamente se completa con esta parte. El siguiente apartado es el de objetivo general, y en el objetivo general van a incluir objetivo general, como el nombre lo dice, de la asignatura. Y en la mañana surgía la pregunta, varias de las carreras ya están trabajando por lo que es competencia. Entonces, la sugerencia es que si su carrera ya está trabajando competencias, entonces que ustedes manejen competencias en lugar de objetivos. Y aquí básicamente es el departamento o la carrera la que determina si se va a trabajar por objetivos o por competencias, porque realmente no es algo que ya se esté usando en toda la universidad, pero sí estamos conscientes que hay varias de las carreras que han sido priorizadas, ya están usando lo que es competencias. Entonces aquí ustedes lo pueden dejar en objetivos o en competencias. Recordemos que la redacción de cada una de esas varía en varios aspectos, entonces hay que tener presente esa parte. La plantilla está desarrollada para que se redacte con objetivos, pero si es competencia, entonces eso varía un poco. El siguiente apartado es el de unidades. Aquí únicamente ustedes van a escribir las unidades. Unidad 1 y el nombre de la unidad, unidad 2 y el nombre de la unidad, unidad 3 y el nombre de la unidad. Entonces, hasta ahorita creo que es bien como sencillito lo que se les ha explicado. Solo es la parte general. Entonces ahorita creo que no hay duda porque solo es objetivos, carga horaria, unidades valorativas, las unidades. Ahora, muchos de ustedes se podrían preguntar, pero realmente nosotros no trabajamos en unidades, sino que trabajamos por parciales. Entonces, ¿qué sucede ahí? El modelo que se utiliza está basado o está centrado en que se utilizan unidades. Entonces, ustedes seleccionan los temas de tal manera que que varios temas formen lo que es una unidad y ustedes le denominan el nombre a esa unidad. Entonces, eso es bien importante. Ahora, el siguiente apartado que deben ustedes completar es la parte de forma de trabajo. La forma de trabajo tiene varios elementos. Lo primero es este párrafo que ustedes encuentran acá, es la clase X, el nombre de la clase, de la asignatura, se desarrollará mediante la modalidad e-learning
o B-Learning. Entonces ustedes son los que determinan bajo qué modalidad es que se va a desarrollar. Entonces, si es e-learning, no tiene momentos presenciales, es completamente en línea y tiene un porcentaje que se puede llevar en línea, que es el 20% se puede llevar presencial, perdón, y el 80% debería ser en línea. Y en el caso de las asignaturas B-Learning, son las que tienen aquellos momentos presenciales cuyo porcentaje corresponde arriba del 45, si no me equivoco, al 79%, lo que es en línea, y el siguiente porcentaje se puede llevar presencial. Entonces ustedes son los que deciden bajo qué modalidad se va a llevar a cabo esa asignatura o bajo qué modalidad van a desarrollar esa asignatura. Entonces aquí le dan las instrucciones. Si es B-Learning, debe de llenar ciertos elementos importantes o ciertos componentes. Ahora, todas las asignaturas tienen lo que son 4 soportes, lo que es asesoría, lo que es materiales didácticos, lo que son actividades de aprendizaje y medios de comunicación. Entonces, en asesoría, ustedes cuando la estén desarrollando esta plantilla, le deben de explicar al estudiante que en este momento o que en el momento que ellos estén llevando esta clase, va a tener un tutor asignado donde él va a atender todas sus consultas, y aquí le dan todos los parámetros que ustedes deben de tener en cuenta para redactar este componente. Es importante que ustedes tengan conocimiento que todos los asesores tienen máximo 48 horas para dar respuesta a sus inquietudes, como en el caso de ustedes con Yanitza y conmigo. Si ustedes nos hacen una consulta, nosotros tenemos un máximo de 48 horas para poderle dar respuesta, es decir, ese margen lo tenemos. ¿Qué sucede si pasan 3, 4, 5 días y nosotros no les hemos dado respuesta a sus inquietudes? Entonces ahí aparece un correo al que ustedes deben de abocarse en el caso que nosotros no les demos respuesta. Entonces eso es importante que ustedes también lo incluyan al momento de llenar su plantilla de componentes generales de la asignatura que van a virtualizar. El siguiente componente es el de materiales didácticos, y aquí ustedes van a comenzar a solamente enlistar todos los materiales didácticos que ustedes van a utilizar. Si van a utilizar libros, si van a utilizar revistas, si van a utilizar sitios web, etc. En este apartado ustedes comienzan a enlistar todos los materiales didácticos que ustedes consideren. Ahora, en relación a los libros, surge la pregunta: ¿es recomendable utilizar libros en físico, sí o no? Bien, la verdad es que la pregunta depende de la naturaleza o de la asignatura que ustedes vayan a desarrollar. Lo recomendable es que ustedes no se vayan a estar como dependientes de un libro específico. Y eso es porque se tiene la experiencia que varias de las asignaturas que han sido diseñadas, sus actividades están como muy dependientes a un libro de texto. ¿Y qué sucede si el estudiante en Ocotepeque o en Roatán no tiene acceso a ese libro? Entonces se va a ver en serios problemas el muchacho por un diseño o por un docente que diseñó la clase. Entonces la sugerencia es que ahorita en la actualidad hay muchos libros o hay muchos recursos disponibles en la web que son de acceso público, y varios de ellos, bueno, creo que lo recomendable es que busquen aquellos materiales que tienen criterios de calidad aceptables, que tienen un rigor científico. Entonces, que no sean tan dependientes de un libro, porque si no, lo único que se hace es que se traslada la cátedra que se ha dado presencial durante años a la parte en línea, y ese no es el objetivo. El objetivo es que estas asignaturas lleven los componentes de innovación. Entonces eso es bien importante. Ahora, en el caso que ustedes digan, no, realmente esta clase necesita este libro porque sí lo veo necesario, ustedes deberán redactar un apartado como de importante donde le indiquen a los estudiantes que deben de comprar ese libro, pero les deben indicar dónde lo deben adquirir ese libro. Entonces eso es importante que lo tomen en consideración.
El siguiente soporte con el que cuentan todas las asignaturas son con las actividades de aprendizaje. En este apartado ustedes van a comenzar a enlistar y a describir todas las actividades que ustedes tienen pensado desarrollar. Entonces, si tienen desarrollados elaborar cuadros comparativos, resúmenes, investigaciones, wikis, ya vamos a ver qué es una wiki, casos prácticos, todas aquellas actividades que ustedes consideran pertinentes para el aprendizaje significativo de los estudiantes. Y el último apartado, vamos a ver. ¿Tenían alguna consulta? No. Bien, entonces, y el último apartado es la parte de medios de comunicación. Entonces, en medios de comunicación, lo único que ustedes deben hacer es seleccionar el apartado que está acá de medios de comunicación y darle copiar y pegar. ¿Por qué deben de hacer únicamente eso? Porque todas las asignaturas tienen con los siguientes medios de comunicación. Tienen mensajería en la plataforma, tienen correo electrónico, tienen foros, y dentro de los foros están los foros que les explicaba al inicio, el foro de consultas académicas, los foros de discusión, que estos son los que tienen calificación, y el foro de cafetería. Entonces, básicamente esto es como ya está dado, entonces únicamente deben de copiarlo y pegarlo en la plantilla de su asignatura. El siguiente apartado es el apartado de glosario. Aquí únicamente van a escribir todos los términos que ustedes consideren pertinentes para completar este apartado. Deben de incluir también la definición del término y debe de ser por orden alfabético. El siguiente apartado es la parte de criterios de acreditación o criterios de evaluación. Este apartado básicamente es como una pequeña rúbrica. Entonces, recuerden que en la forma de trabajo está la parte están las partes de las actividades. Entonces, en este apartado, en esta tablita, ustedes van a comenzar a incluir tres aspectos: la actividad de aprendizaje, el porcentaje y el criterio de acreditación o criterio de evaluación. Entonces, ¿cuáles son las actividades que ustedes deben de incluir aquí? Son las actividades que ustedes decidieron incluir en la parte de forma de trabajo. Lo que acabo de hacer es dividir pantallas para poder ver las actividades que ustedes, o que en el caso del docente que decida diseñar la clase, decidió incluir. Entonces, digamos que ustedes dijeron, ok, yo quiero hacer foros. Entonces ustedes van a decir, la primera actividad es foros. A foro yo le voy a dar 10%. Y ahora, ¿qué debe hacer el estudiante para poder tener en cuenta al momento de participar con foros? Participar en un foro. Entonces, estas son como la rúbrica. Es bien importante que ustedes consideren o tomen en cuenta cuáles son estos criterios, porque el estudiante se va a guiar por estos criterios y el docente debe de guiarse por estos criterios al momento de evaluar. Entonces, aquí deben ir las actividades de aprendizaje que ustedes decidieron incluir. Aquí hay un pequeño apartado que les dice que las actividades deben de incluir exámenes, pruebas, proyectos, autoevaluaciones, y estas deben de coincidir con las actividades que ustedes incluyeron en la forma de trabajo y deben de estar en el mismo orden. Es decir, que si ustedes dijeron en la parte de forma de trabajo que iban a hacer foros, entonces ustedes aquí también deben de incluir foros. Si ustedes dijeron en la parte de forma de trabajo que iban a hacer casos prácticos, la siguiente actividad que debería de ir acá serían casos prácticos. Si dijeron que iban a hacer wikis, wikis es como realmente es un texto colaborativo donde ustedes ponen un tema o escriben un tema específico y sus estudiantes comienzan de manera colaborativa, de manera conjunta, a hacer como
una intervención o llegar a un concepto unánime, de tal manera que colaborativamente todos puedan participar. Entonces el docente tiene la oportunidad de ver cuál fue la participación de Gloria, por ejemplo, la participación de Marlon, o etcétera. Entonces esa es una de las actividades que se pueden hacer en la plataforma. Y ahí en el tema, en el desarrollo del tema, se les dan todas las actividades que se pueden hacer. Entonces, probablemente cuando ustedes lleguen al desarrollo de esta actividad, ustedes ya van a tener más claridad en cuáles son las actividades que se pueden incluir. Y ya para finalizar la plantilla de componentes generales está lo que es el directorio, que aquí son básicamente las autoridades de la universidad. Deben incluir las autoridades de su departamento o, en el caso de usted, las autoridades de su centro regional. Después está el apartado de créditos, que en créditos están todas las personas que intervienen en el proceso o el equipo multidisciplinar. Está el experto en contenidos, que en esta parte iría su nombre. Después está el diseñador instruccional, que es la persona que les va a estar acompañamiento y les va a dar el acompañamiento y el asesoramiento pedagógico. Y los últimos dos apartados, bueno, el apartado de recursos, no lo llenan, pero el apartado de referencias bibliográficas y sitios de interés lo llenan en base a las normas APA. Y aquí les da una pequeña descripción de qué es lo que ustedes deben de llenar. Y por último está el apartado del calendario. En el calendario ustedes básicamente lo que deben de hacer es seleccionar cuántas semanas creen ustedes que va a llevar el estudio de las unidades que ustedes incluyeron. Si ustedes solo incluyeron 3 unidades, entonces solo deben de distribuir estas 15 semanas en las 3 unidades. Es importante que tomen en consideración que las unidades no deben de chocar, las semanas no deben de chocar. Entonces digamos que la primera unidad ustedes consideran que va a durar 4 semanas, que la segunda unidad va a durar de la semana 5 a la semana 10. Y entonces la tercera unidad estaría durando el resto. Entonces eso es lo único que deben de hacer en ese apartado de calendario. Ahora, no sé si tienen alguna duda con la parte de cómo es que se llenan las plantillas. Esta plantilla de componentes generales, que es la siguiente actividad que ustedes tienen después de haber participado en el foro y de participar de llenar el guión de datos, de llenar el cuadro de similitudes y diferencias. Entonces no sé si tienen alguna pregunta. Bien, esa sería la actividad de componentes generales. En la actividad a ustedes se les da lo que es la plantilla vacía, la plantilla con instrucciones, que es la que vamos de llenar, y una plantilla de ejemplo. Entonces tienen bastantes recursos para que ustedes tomen en consideración cuando ustedes vayan a realizar su plantilla. E igual, si ustedes tienen una pregunta sobre qué es lo que debe de ir en X apartado, entonces ustedes nos la escriben, ya sea en el foro de consultas académicas o bien nos pueden enviar un mensaje por la plataforma. Bien, entonces les hablaba que nosotros contamos con lo que son 3 plantillas. La de componentes generales es la que se completa en este curso. Pero también está la plantilla de unidad. La plantilla de unidad, como su nombre lo dice, solo va a tener elementos de la unidad. Ahora, en el curso, ¿dónde ustedes miran su plantilla de componentes generales? La plantilla de componentes generales es básicamente
esta parte de acá. Toda esta parte de acá en el menú de contenido es la que corresponde a la plantilla de datos generales, la bienvenida, los objetivos, la acreditación, el temario, la carga horaria, etc. Todos estos componentes o elementos que ustedes los encuentran en el curso acá son los mismos que ustedes van a comenzar a desarrollar en su plantilla. Entonces, si se fijan, todas las asignaturas se trabajan en estas plantillas y después las personas encargadas de trasladarlos a esta parte, pues en este caso serían los de comunicación visual y los de soporte tecnológico. Ahora, la plantilla de unidad es un poquito más sencilla de llenar. Esta, aunque ustedes no van a hacer ningún ejercicio con esta, es bien importante que les quede claro cómo es que se llena. El curso, pues van a escribir el nombre del curso, el código del curso. La unidad, el nombre de la unidad debe corresponder al nombre que ustedes escribieron en su plantilla de componentes generales. La carga horaria, que sería la cantidad que ustedes deciden asignarle a esta unidad. La introducción, que igual debe de tener elementos desde una bienvenida, desde cómo se va a involucrar el estudiante con este campo del saber, qué aspectos debe de tener en cuenta el estudiante y qué va a obtener al finalizar el estudio de la unidad. Los objetivos específicos de la unidad, los temas, solamente se van a enlistar y se van a colocar los subtemas en el caso que tenga subtemas, y la bibliografía. Entonces esta plantilla solamente tiene esos elementos. Ahora, por cada unidad que ustedes escriban en la plantilla de componentes generales, cuando ustedes ya estén desarrollando su asignatura, se va a desarrollar una de estas plantillas. Es decir, que si su asignatura tiene 3 unidades, entonces usted va a desarrollar 3 plantillas de unidad. Y ahora, la siguiente pregunta es: ¿dónde encuentro yo la plantilla de unidad? En temario está esta parte que dice unidad, y entonces en esta parte encuentra la introducción, los objetivos de la unidad, los temas de la unidad y la bibliografía propia de la unidad. Y por último está la plantilla de tema. La plantilla de tema, esta es la que se desarrolla un poco más detalladamente, debido a que esta es la que tiene el contenido del curso, del tema y de cada una de las unidades. Entonces, esta tiene elementos como el nombre del tema, solamente deben escribir el nombre del tema, que esto debe de corresponder a los nombres que ustedes escribieron en su unidad. La carga horaria debe corresponder, la suma de todos los temas de una unidad de varios temas, deben de corresponder a la carga horaria de la unidad, y la suma de todas las cargas horarias de las unidades deben de corresponder a su carga horaria total. Después deberán completar el apartado de objetivos, que son objetivos específicos o competencias específicas, en el caso de los que vayan a utilizar competencias del tema. Y después viene el desarrollo o contextualización, que aquí es donde ustedes comienzan a dar la parte de conceptos, de ejemplos, etc. Entonces aquí se pueden incluir imágenes, videos, y toda esta parte ustedes la van a aprender de dónde es recomendable obtener las imágenes, los videos, etc. Igual aquí se completa la parte de las actividades de un tema. En la siguiente videoconferencia se les explicará cuáles son los pasos que ustedes deben de tener en cuenta al momento de redactar una actividad. Tiene el apartado también de autoevaluación, e igual tiene el apartado de lecturas obligatorias y lecturas complementarias. Entonces,
Esas son las 3 plantillas con las que se trabajan. Entonces, en el curso ustedes únicamente desarrollan lo que es la plantilla de componentes generales. Entonces, la pregunta podría ser, ok, ¿yo voy a desarrollar toda la clase cuando termine el curso? La respuesta es no. Ustedes únicamente van a adquirir las competencias necesarias para poder construir el curso o desarrollar el curso una vez finalizado. Lo único que se construye son como ejercicios que les van a ayudar a construir o a desarrollar su clase. ¿Cómo ser? Plantilla de componentes generales, ustedes van a aprender a buscar imágenes, ustedes van a aprender a buscar videos, ustedes van a aprender a cómo redactar una actividad paso a paso, desde la parte pedagógica hasta la parte técnica, y todas esas partes son las que ustedes van a considerar o las que se van a abordar en este curso. Porque tenemos el caso de muchos docentes que dicen, ok, pero en 2 meses voy a terminar la clase. No, la respuesta es no. En los 2 meses solo se van a ver los aspectos generales o todos los conocimientos que ustedes deben de tener para una vez finalizado el curso, ustedes sí tengan alrededor de 3 a 4 meses para desarrollar la clase. Entonces esas son las 3 plantillas. Ustedes no van a desarrollar las 3 plantillas, solo van a desarrollar la primera, que se las expliqué un poquito más detallada. Las otras plantillas sí era necesario que ustedes las conozcan porque una vez que ustedes acrediten el curso, pues ustedes ya van a estar capacitados para diseñar clases. Entonces es bien importante que todos esos aspectos ustedes los manejen, de que hay 3 plantillas, que hay 3 plantillas, la plantilla de datos generales, que está la plantilla de unidad y que está la plantilla de tema. Y que por cada unidad ustedes deben de desarrollar una plantilla, que por cada tema ustedes deben de desarrollar una plantilla. Y la de componentes generales, que sí solo se desarrolla una. Bien, básicamente ese era el propósito de la videoconferencia, que se explorara de manera general lo que es el curso, que si ustedes tenían preguntas de cómo participar en un foro, cómo subir un archivo o cómo enviarle un mensaje a uno de los participantes, que todas esas preguntas pues se les pudiera dar respuesta en este momento. Y también la explicación de lo que es las plantillas, que es como el fuerte del curso, porque ustedes, los expertos, que en este caso son todos ustedes los que nos están acompañando, o los participantes de este curso, son los que trabajan en las plantillas. Ustedes no trabajan directamente en la plataforma, que eso también es otro aspecto que les debe de quedar bien claro, que ustedes solo trabajan en las plantillas de Word y que los expertos, en este caso los ingenieros, son los que suben el contenido a la plataforma y que tienen todo un equipo que les va a estar acompañando, desde un diseñador instruccional, un corrector de estilo, un ingeniero, etc. Entonces, eso es importante, esos aspectos son importantes que queden claros en esta parte del curso. Y entonces ahora sí, yo creo que yo he hablado mucho. A mí me gustaría escucharlas a ustedes si tienen alguna pregunta o no sé, alguna inquietud, o si desean hacer una participación. Entonces ahora sí soy todo oídos, como diríamos. Buenas tardes, Luciana, ¿me escucha? Sí. Sí. Ahorita que usted estaba haciendo la explicación de las plantillas, traté de seguirla y traté yo de bajar la plantilla de generales, pero no me da el acceso. Sí. Perdón. Sí, pero fíjese que ese mismo comentario nos lo dijeron. Lo que pasa es que en este momento yo estoy como tutora. Entonces no sé por qué en el perfil de los estudiantes no las pueden descargar. Entonces ese es un problema que lo vamos a ir les voy a hacer la consulta a los ingenieros, porque deberían, así como yo lo hice con esa facilidad, así como ustedes también deberían poder descargarlas. Entonces yo le voy a hacer la consulta a Claudio, que es el ingeniero, el encargado, para que él les pueda ayudar en esa parte de que si tal vez el enlace está mal o hay algo técnico. Entonces, esa misma
Con esto damos pues por finalizado. Si ustedes ya no tienen ninguna duda, los de Kurok me dijeron que ya no, que ellos están más que listas, las licenciadas, que sus 40 puntos en el de datos generales todos los tienen, dice. Entonces, pues fue un placer conocerlos. Espero que en la siguiente videoconferencia, vamos a ver si voy a estar yo o Yanitza, entonces, pero si no soy yo, fue un placer conocerlos a todos ustedes. Y ya saben, si ustedes tienen cualquier duda, escriban en el foro de consultas, no sientan no hay ningún problema, nosotros estamos pues para ayudarles durante todo este proceso. Pueden también enviarnos mensajería en la plataforma y pues estamos para servirles. Yanitza les mando saludos y pues nos despedimos agradeciéndoles porque participaron en la videoconferencia. Fue un placer estar con todos ustedes. Bye.